una de las ideas que tenía Vicente, que es concejal, que es un poco promotor de todo esto, que va a presentar aquí en este momento, porque él va a presentar también después el proyecto aquí de la Vega de Güeño. Pero bueno, él o sea, en torno a esa idea, a ese proyecto que tienen aquí en esta vega, quería hablar de eso, de la concentración parcelaria, de un proyecto que por visto tuvo varias fases ya y demás, pero bueno, tenemos aquí a David García Carvajales, que es el jefe de sección de concentración parcelaria de la Consejería de Medio Rural, y va a hablarnos de eso, de la concentración parcelaria. Exacto, sí, sí. Vale, Voy a Gracias, venga. Voy a explicaros el proceso de concentración parcelaria. Es un poco menos entretenido que la charla que tuvimos ahora, realmente, espero no aburriros mucho, y lo que sí que, bueno, todas las dudas que tengáis, ir comentándomelas sobre la marcha para ir explicándolas. En primer lugar, perdón por la voz, porque hoy tengo la voz un poco tomada. Soy futbolero y ayer tuve una noche entretenida. Contaba verlo tranquilo en casa, al final me liaron y, y tengo la voz un poco peor de lo que la suelo tener, ¿no? Pero bueno, se me oye bien, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar el procedimiento de concentración parcelaria. En primer lugar, bueno, una definición que hay de la concentración parcelaria para centrarnos es el conjunto de operaciones administrativas, técnicas y jurídicas realizadas con el fin de reorganizar la estructura de la propiedad. A ver, básicamente esto es una definición, pero bueno, la concentración parcelaria ya más o menos todo el mundo se puede imaginar lo que es. Es en una zona determinada, con la diseminación de parcelas que hay, la concentración parcelaria procura reunificarlas, es una reorganización de la propiedad para tener una estructura de unas fincas mayores. Nosotros solemos llamar parcelas a lo originario, a lo que cada uno aporta, y fincas en lo que nosotros lo convertimos, ¿no? en fincas más grandes, y con una red de caminos para dar servicio a esas fincas, ¿no? Por centrar un poco, bueno, por definir un poco lo que es, y el marco legislativo también por explicarlo. Hay dos tipos de concentración parcelaria, las de carácter ordinario y las de carácter privado. La fundamental y de lo que más se hace es las de carácter ordinario. Las privadas viene a ser lo mismo, lo que pasa que, bueno, a lo mejor interviene un poco menos la administración y más la empresa privada en este caso. Las concentraciones privadas, una serie de propietarios deciden hacer la concentración, contratan una empresa, tiene que autorizar la administración, siempre la va tutelando la administración, pero bueno, les va realizando los trabajos una empresa privada, y al final del todo se cobra una subvención, la asociación de propietarios cobra una subvención para pagar los gastos que hayan tenido de técnicos, ¿no? Suele ser zonas con pocos propietarios, tiene que haber un acuerdo de todos prácticamente. Suele darse mucho en monte, ¿no? Pues una zona bastante extensa, con pocos propietarios, tampoco hay hay menos inquietud a lo mejor que en zonas agrarias, con casas, que a lo mejor puede haber más disputas. Bueno, en el caso del monte es un caso más típico de concentraciones privadas, pero bueno, es de lo que menos se hace. Lo fundamental son las de carácter ordinario, que se rigen en Asturias por la Ley 4/89, y a nivel estatal la legislación básica es la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario del 73. Son legislaciones bastante antiguas, yo creo que hay que darle una vuelta porque hay muchas cosas que están bastante obsoletas, ¿no? Todavía se fundamenta en que todo el mundo sigue viviendo en el campo y viviendo del campo. La concentración parcelaria antes se hacía así, se hacía así. La realidad del medio rural, tanto en España como en Asturias, el caso que nos ocupa, es que antes allí pues la gente vivía del campo y estaba todo el mundo ahí. Esa ley está tiene algunos aspectos que parece que todavía es así, pero ahora la realidad no es esa. Ahora pues la mayoría de la gente, propietarios de parcelas que entran en concentración parcelaria, ni se sabe los propietarios que son, y muchos propietarios no conocen dónde tienen su propiedad ya. Bueno, eso era un poco por centrar, por definir un poco la concentración parcelaria y por ver qué es el marco legislativo que la ampara, ¿no? La concentración parcelaria, ¿para qué sirve? Los objetivos que buscamos con la concentración parcelaria. La ley establece que debe adjudicar a cada propietario en coto redondo o en el menor número posible de fincas de reemplazo una superficie equivalente a lo aportado. Esto significa que intentamos poner en el menor número de fincas posibles, si no es una, 2 o 3, pero cuanto más juntas puedan estar mejor,
y equivalente a lo aportado. Cuando se desconoce, el procedimiento de concentración parcelaria en algunas zonas de Asturias es muy conocido. En las zonas más occidentales, como veremos luego en los números, Tineo, Cangas del Narcea, Valdés, yo creo que es donde más número de concentración parcelaria existe. Entonces, bueno, ahí la gente ya, si no es por ellos, pues bueno, por otros pueblos vecinos y tal, saben un poco de qué va la concentración parcelaria. En zonas que no conocen bien la concentración parcelaria, claro, surgen unas dudas, que parece que la cosa va un poco como por sorteo, ¿no? Hay un montón de parcelas, harán fincas y a ver dónde me toca. No, la ley ya dice que tiene que ser equivalente en clase de tierra y valor a lo aportado. Entonces, más o menos, te daremos en función, cada zona se va clasificando, tal, hay zonas mejores, zonas peores, entonces tú, donde más aportes, intentaremos darte allí, ¿no? Adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, aunque pertenezcan a distintos propietarios. Esto es un ejemplo de esto puede ser en una misma casa, ¿no? Hay un propietario, su hijo continúa con la explotación, se casó a lo mejor y hace una sociedad civil con su pareja. Pues a lo mejor hay fincas como propietario, está la sociedad que formó con su pareja, y otro propietario es el padre, porque bueno, el padre tenía sus fincas, sigue siendo el propietario y la sociedad a lo mejor compró otras para aumentar la explotación, ¿no? Pues son dos propietarios distintos, pero la concentración parcelaria tratará de ponerlas, si ellos lo piden así, ponerlas juntas, adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, porque las va a explotar la misma persona, ¿no? Suprimir las explotaciones que resulten antieconómicas. Esto lo único que quiere decir es, en Asturias, según el concejo, hay una superficie mínima, una unidad mínima de cultivo que establece que es, la superficie mínima para que una explotación sea rentable, ¿no? Una finca sea rentable. Pues eso está establecido por resolución en cada concejo de Asturias, y la concentración tratará que ahí donde está trabajando, todas las fincas resultantes sean superiores, con una superficie superior a esa unidad mínima de cultivo de ese lugar. No siempre es posible, porque hay casos que a lo mejor hay propietarios que solo aportan una parcela, pues se le tendrá que devolver la misma superficie si está por debajo de la unidad mínima de cultivo, pero bueno, se intenta que no queden por debajo de la unidad mínima de cultivo, y una cosa que hace la concentración parcelaria, que también veremos, motiva mucho a que haya compraventas. Entonces, bueno, suelen ir desapareciendo esta gente que a lo mejor tiene menos superficie y que no está viviendo de ello realmente. Emplazar las nuevas fincas de forma que pueda ser atendida del mejor modo la explotación desde el lugar en que radique la casa de labor. Bueno, esto es, siempre que se pueda, se intenta juntar las fincas de reemplazo a donde está la casa o la explotación del ganadero, ¿no? Y dar a las nuevas fincas acceso directo a vía de comunicación. La concentración parcelaria siempre lleva aparejada una red de caminos para servir a las nuevas fincas. En algún caso, bueno, la ley establece que tienen que tener acceso a camino. En muchos casos será caminos de nueva construcción, en otros casos el camino, si es un camino que es válido para el uso que va a tener, se continúa con los caminos que hay y se eliminarán todas las servidumbres dentro de lo posible. Hay veces que tiene que quedar alguna servidumbre de paso, pero bueno, es lo menos habitual, ¿no?, que queden servidumbres de paso. Este es un ejemplo muy sencillo, pero a mí me parece muy gráfico, ¿no? El antes y el después de una concentración parcelaria no es más que esto. Cada letra o color es un propietario, y esto es pues una zona con cada propietario. Tiene un montón de parcelinas dispersas, y al acabar la concentración parcelaria, pues se junta cada propietario, se le juntan todas las propiedades en una única, y esto sería la vía de comunicación para servir a las nuevas fincas. Aquí o no existen caminos realmente porque se tienen que servir por servidumbres de paso, o los caminos son muy precarios, ¿no? Esto es un ejemplo real. Esto es una zona de Cangas del Narcea, Santiago de Colima. Aquí, sobre todo en esta zona, bueno, esto debe ser monte, ¿no?, por la distribución así de las parcelas en tiras, que suelen ser los repartos más habituales en monte, pero esto, ves la densidad que hay aquí de parcelas, y estos son las fincas resultantes. Esto debe ser porque es un proindiviso, vaya, esto no tiene nada que ver, vaya, no son parcelas, pero bueno, esto por ejemplo son tiras de parcelas, y al final, no sé si se ve bien, pero bueno, aquí los cambios son evidentes. Los caminos, esto es la red de caminos que se hizo en la concentración parcelaria, 3 caminos.
hay fincas servidas por arriba y por abajo por camino. Aquí, bueno, los caminos son a lo mejor tan pequeños que ni se ven. Es muy típico, sobre todo en zonas así, por Cangas del Narcea y por ahí, que los caminos bajan en pendiente perpendicular a las curvas de nivel, ¿no? Claro, depende de qué maquinaria, eso puede resultar incluso bastante peligroso. Bueno, hay muchos accidentes, por desgracia. Por centrar un poco, bueno, el problema de la propiedad agraria en Asturias, el minifundismo, ejemplos hay de sobra, aquí en la Vega de Bueño, por ejemplo. Incorrecta delimitación de las fincas. Claro, por un lado, lo que os comentaba, ahora mucha gente ya no vive del medio rural o de la agricultura o de la ganadería, entonces, bueno, los que vamos quedando que heredas parcelas por ahí o una propiedad, pues a lo mejor fuiste de pequeño a la hierba con tus abuelos, pero bastante sabes tú dónde están los linderos, ¿no? Y luego también se da otra problemática, que donde no hay concentración parcelaria, algunos te dicen, no, ahí la concentración ya la hice yo, que soy el único ganadero que queda, y entonces fui cogiendo tal, sí, y ahora ¿dónde están los linderos? Porque claro, empezaste a pasar todos los aperos de cuando siembras el maíz o tal, y al final, pues bueno, eso es un problema bastante importante. La concentración parcelaria esto lo soluciona, ¿no? Ausencia de propietarios conocidos en algunos casos, lo que os comentaba el otro día. Por poner un ejemplo, se pasó por la oficina un hombre venía de Buenos Aires, su padre había marchado con 10 años de Cangas del Narcea, venía a recoger unos títulos de propiedad de una concentración que acabamos hace años y casualmente los tenía además a su nombre, a nombre de este argentino que vino, que no sabía muy bien dónde estaba Cangas del Narcea, porque casualmente también tenía en una zona que encontramos ahora, ahí tenía propiedades que no sabía ni dónde estaba el pueblo. Entonces, claro, él decía que cómo hacía para declarar sus parcelas, y digo yo, pues no sé, lo tenemos bastante complicado. A ver, ahí en esos casos el boca a boca suele ayudar bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo le pedí los datos, el hombre se marchaba, además venía con la maleta, iba a coger el tren para Madrid y debía marchar para Argentina. Yo le pedí los datos y nosotros hacemos una investigación de la propiedad y, bueno, preguntas a los vecinos, oye, vino este, ¿de qué casa era? Claro, me enseñó las escrituras y ponía casa no sé quién. Entonces, bueno, te van más o menos diciendo, pues mira, estas parcelas deben ser las suyas, ¿no? Pero este problema de ausencia de propietarios conocidos es cada vez mayor. Deficiente o inexistente red de caminos, los caminos que existen, pues bueno, están hechos para carros, para pascualis, no son propios para el nivel a lo mejor de modernización que deben tener ahora las explotaciones. Y la ausencia de títulos de propiedad. Mucha gente tiene ahí su parcela, viniera donde viniera, pero no existe documentación, en muchos casos porque a lo mejor fueron cambios a lo mejor que hizo de palabra con los vecinos. Entonces, bueno, la concentración parcelaria al final te da unos títulos de propiedad que te va solucionando todos estos problemas. Los beneficios, empezando por aquí, la mejora de las comunicaciones y eliminación de la mayoría de servidumbres. Con la concentración parcelaria viene aparejada una obra de una red nueva de caminos. Reducción del número de parcelas y cercanía de estas a la casa o establo, como os expliqué antes. Racionalización de las explotaciones, ordenación de cultivos. Aquí pone zonas pendientes a monte y zonas llanas a forrajes. En zonas así un poco amplias, que a lo mejor puede tener una zona un poco de vega, una zona más pendiente, por lo general en las zonas bastante pendientes y a lo mejor de menos calidad, es donde suele estar el monte. Pero bueno, si hay algún propietario que a lo mejor necesita terreno para forraje y siempre ves entre el monte, pues alguna parcela por ahí, de algún prado por ahí metido entre el monte, claro, la eficiencia de la producción de esos prados es muy baja, porque por un lado está, suele estar más lejos de la explotación y luego al estar rodeado de monte, claro, en algunas zonas donde es más sombrío la producción va a ser menor. La concentración parcelaria al final lo vas viendo cómo va manteniéndose los prados sin abandonar en la zona más llana, más apta para esa producción, y en las zonas de más pendiente, pues cultivos más apropiados para esas zonas, ¿no? Como el monte puede ser. Aumento de superficie disponible, eliminación de lindes, zonas muertas, y al final incrementa la base territorial de las explotaciones.
Esto hay un ejemplo en internet que debe ser de los años 50 o 60 que está muy bien y explica lo de la concentración parcelaria como si fuera un queso, ¿no? Nosotros tenemos un queso, lo podemos dejar fuera de la nevera ahí en la cocina durante días y días y el queso a lo mejor por fuera va cogiendo un poco de moho y tal, pero bueno, tú lo abres y el queso dentro está bien. Tú si ese queso lo partes, lo pones en triangulinos ahí, los que vas a comer, pero lo dejas ahí días y días, al final cada triángulo alrededor se va llenando de moho, ¿no? Pues esto es un poco una explicación a esto, ¿no? Cuando las parcelas son muy pequeñas, todos al final están rodando de sebes y bueno, siempre tienen mucho más terreno improductivo, ¿no? Que una zona más grande que al final puede tener su sebe alrededor, pero bueno, al final va a tener más superficie útil. Solución a los problemas de deslindes, independientemente de que se conozcan o no se conozcan los linderos, pues siempre hay, y en todos los casos, bueno, sucede mucho, o no sucede, siendo todos conocedores del medio rural, sabemos que, bueno, que independientemente, aunque se sepa, puede haber un conflicto entre dos vecinos y el deslinde para uno está claro, para el otro también, pero no es el que, al final no se ponen de acuerdo por dónde va, ¿no? Esto la concentración parcelaria lo acabó solucionando porque, bueno, la concentración parcelaria establece por dónde van esos linderos. Además, una vez que finalizando los trabajos de concentración parcelaria, se envía a catastro los resultados de la concentración parcelaria, eso queda en el catastro y actualmente desde la página web del catastro te puedes descargar de cualquier finca su forma, que va georreferenciada, entonces bueno, esto es un adelanto bastante importante. Desde catastro se puede descargar una zona de concentración parcelaria y una zona actual, pero bueno, que los límites que están dibujados en catastro de una zona actual, muchas veces cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Fincas más grandes, mejor comunicadas, mayor facilidad de explotación o arrendamientos. La concentración parcelaria al final también facilita mucho eso, arrendamientos, compraventas, siempre al final es más atractivo para un agricultor una finca resultante de concentración parcelaria que pequeñas parcelas, ¿no? La reducción de gastos de explotación son evidentes, al final menos recorrido y ahorro de combustible. Yo en este caso puedo poneros un ejemplo personal. Yo antes de estar en la administración yo trabajé en la empresa privada, trabajaba en una cooperativa de agricultores y uno de mis cometidos era organizar la maquinaria de cosecha y de siembra. Cosechábamos maíz y a lo mejor íbamos yo recuerdo Bayota, zona costera de Cudillero, una parcelación increíble. A lo mejor también había algún propietario de estos que dice, no, lo tengo todo pegado, sí, pero tenías que ir, pero hay cuidado que hay un mojón, por aquí tienes que esquivarlo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, 4 hectáreas cosechando maíz en Bayota nos llevaba el día. En una zona de concentración parcelaria en Tineo había un propietario que tenía una finca de 10 hectáreas que la cosechábamos en un día también. Entonces los rendimientos al final son mucho mayores, ¿no? Actualización y seguridad jurídica de la propiedad. Al final de la concentración parcelaria se emite un título una escritura por cada finca. Aspectos importantes a considerar: la transparencia del proceso. Una vez que inicia la concentración parcelaria, constantemente nos estamos reuniendo con los propietarios. Es un proceso muy transparente. A lo largo de cada fase que se va publicando, el propietario va a tener su periodo de alegaciones, puede emitir recursos en algunas de las fases, lo vamos viendo. Gratuidad del proceso en toda su duración y garantías jurídicas para los afectados. La gratuidad del proceso es total. Lo único que tiene que hacerse cargo el propietario es de acondicionar su finca cuando se la demos. Si le toca una finca que tiene por el medio algún cierre, es él el que tiene que llevar esos gastos, que acarrear con esos gastos, y nosotros hacemos los caminos, pero el acceso a la finca, pues a lo mejor si hay una cuneta en el medio, pues el propietario tendrá que poner un tubo para que no se tupa y demás, pero bueno, lo demás es todo gratuito, ¿no? Inconvenientes son bastantes. Elevado coste para la administración, cada vez, claro, los costes son mayores y nosotros llevamos con el mismo presupuesto en los 15 años que debo llevar yo en el servicio, más o menos, si no algún año menos. Proceso largo y de cierta complejidad técnica, cada vez
la burocracia y los papeles que se necesitan para hacer cualquier contrato, cualquier tema administrativo, cada vez son mayores, y esto está repercutiendo en que nosotros ahora las concentraciones parcelarias, si bien antes a lo mejor en 4 años, 4 años podía estar, nosotros llevamos con concentraciones que algunas sí, bueno, 5 o 6 años, pero bueno, igual la media son 6 o 7 años. No resuelve totalmente el problema del minifundio. Hay mucho propietario que tiene poco terreno y al final pues seguirá teniendo poco terreno. Posible impacto ambiental, eso es cierto, puede afectar a zonas arboladas, fauna, bueno, la fauna más bien en el momento de las obras, restos arqueológicos. Bueno, la concentración parcelaria lleva un trámite ambiental y un seguimiento arqueológico, que esto, bueno, se intenta aplacar un poco, ¿no? Pero bueno, puede haber ese impacto, ¿no? Pérdida de paisaje y entorno tradicional, efecto simplificador del paisaje. Vamos a ver unas fotos y es cierto también que sobre todo en zonas más llanas, al final, claro, pierdes un poco, por decirlo de alguna manera, la esencia de cómo eran las parcelas de antaño y demás. Sobre todo eso lo marca mucho los caminos. En zonas de vega pues haces caminos más rectos y eso parece que desvirtúa un poco lo que es el paisaje tradicional, ¿no? Uy, perdón. La lentitud del proceso que decía, y cierta conflictividad y desasosiego entre los propietarios. Eso causa mucha intranquilidad, ¿no? El esquema de la concentración parcelaria es este: una solicitud y unos estudios previos iniciales. Una vez que se decide hacer la concentración se decreta, y luego las bases es el estudio de la propiedad, lo que hay sobre el terreno. Se investiga de quién es, se miden las parcelas y se clasifica en función de su calidad. A partir de ahí, una vez que tenemos esto fijo, un estudio de una red de caminos con un proyecto de la red de obras o de la obra que tengas que hacer, a partir de ahí empiezas con esta parte que es la reorganización de la propiedad. Cada una de estas son publicaciones que se van haciendo que van a tener un periodo de alegaciones o en algún caso recursos, ¿no? Y cuando se finaliza la concentración parcelaria, se amojonan las fincas, se da la toma de posesión y se elaboran los títulos de propiedad. Vamos a ir hablando un poco de cada cosa. Entonces, bueno, la solicitud. Nosotros en el servicio nos llega una solicitud de concentración parcelaria. La ley establece que lo puede solicitar la mayoría de los propietarios o uno o varios que tengan el 75% de la superficie, o que la administración puede declararlo de oficio porque considere que es interesante hacer una concentración y por el riesgo que pueda tener la zona, ¿no? por la parcelación que tiene y demás, que, bueno, que la administración considere que se debe sacar adelante para intentar dar viabilidad a esas parcelas, ¿no? Esto establece la ley. Lo real es que nosotros tenemos un número de solicitudes muy elevado y no podemos atender a todas, entonces solemos hacer las concentraciones donde veamos que hay un número de peticiones que se acerquen al 100%, porque también va a haber menos conflictividad, ¿no? Entonces, nos llegan las solicitudes de concentración parcelaria y nosotros hacemos un primer informe que, bueno, estudias un poco, bueno, pues las ganaderías que hay, un poco la viabilidad que puedan tener, estudias las parcelas que hay, en principio los datos que tienes, bueno, marcas con ellos el perímetro que quiere, con los solicitantes, el perímetro que se va a concentrar, estudias pues las parcelas que hay catastrales, entonces el número de propietarios que pueda haber, entonces ahí ya te da una imagen de lo que si puede ser interesante o no esa concentración. Si de todas las solicitudes que vemos y que hayamos estudiado, elegimos alguna que nos parezca más interesante y ahí hacemos la cartografía, que la cartografía ya es ir sobre el terreno y deslindar todas las parcelas para que te dé el número de parcelas real, deslindas bien el perímetro para que no haya ningún conflicto luego con lo de afuera de la concentración y con las cartografías que tienes hechas tenemos una serie de baremos, entonces elegimos las zonas que decretamos. Una vez que se decreta es el inicio real de la concentración, del procedimiento de concentración, y se declara de utilidad pública, interés social y urgente ejecución, y es obligatorio para todo el mundo que está dentro. Una vez que se haya marcado el perímetro, si hay alguien que está dentro que dice no, yo no voy a participar del procedimiento porque no estoy de acuerdo, pues está equivocado, porque está obligado a participar y puede tener
consecuencias bastante dramáticas e irreparables, como es la pérdida de su propiedad. Porque si alguien no declara su propiedad en una zona que esté decretada, una vez finalizada la concentración parcelaria, si pasan 5 años desde su finalización y sigue sin declararse, pasa lo que está en desconocidos, que llamamos nosotros, pasa a patrimonio del Estado. Si alguien quiere preguntar algo, me interrumpís, ¿eh? Espero que no esté siendo demasiado denso, porque entiendo que esto es un poco pesado, pero bueno. Bien, pues eso, vamos a una zona, se solicita la zona, se hace la cartografía, pues se decide empezar con la concentración parcelaria. Lo primero que se hace es las bases provisionales. Las bases provisionales consisten en, es un tomo que contiene la delimitación del perímetro a concentrar, se clasifican las tierras, se nombra una junta de clasificación que es elegida entre los propietarios y van con personal técnico que esté haciendo los trabajos, tutelado desde la consejería, y ellos van recorriendo toda la zona y van clasificando según lo que se considere que es de mejor calidad hasta la peor calidad. Entonces nosotros diferenciamos entre tierra y monte. Tierra es tierra labor o praos, por un lado, y por otro lado el monte. Entonces lo más productivo será lo primero de tierra, y lo menos productivo, pues depende de la zona, puede ser cuarta, quinta, sexta, séptima, cada zona es diferente, ¿no? Y en monte lo mismo, monte podemos desde primera a segunda. Esto se va haciendo porque nosotros, en función de, es lo que os comentaba antes, en función de lo que cada uno aporte, se le tiene que devolver. Pero no se le va a devolver la superficie igual, si alguien aporta pues de primera tantos metros, de segunda tantos metros y de tercera tantos metros, al final de la concentración va a ser imposible que te podamos dar los mismos metros de primera, de segunda y de tercera, porque no te lo vamos a dar en el mismo sitio, entonces es complicado. Entonces, por eso se valora, se le da unos puntos a cada clase para compensar. Si te damos clase un poco peor de lo que aportaste, pues te tendremos que dar más metros. Si te damos la clase un poco mejor de lo que aportaste, pues te tendremos que hacer menos, ¿vale? Por eso se clasifica. Se hacen unos planos parcelarios de la zona con las parcelas medidas realmente y se estudia la propiedad de quién es cada uno. Entonces, estas son las bases provisionales. Una vez publicadas, cada uno va a tener una ficha que le va a decir las parcelas que aporta concentración parcelaria, con la superficie que tiene y cómo fue clasificado. Entonces, la gente va a tener, con esos datos y los planos que quedarán expuestos, va a tener 30 días, creo que son 30 días, o 30 días o un mes, pero creo que son 30 días, para alegar si no está de acuerdo con eso. Si no está de acuerdo con cómo se clasificó, se vuelve sobre el terreno con la Junta de Clasificación y cada uno ahí dice lo que estime conveniente y se cambiará o no se cambiará según lo que se decida. Si no está de acuerdo con la superficie, pues si está ya medida y no aporta mucho más, pues bueno, está medida sobre el terreno, no hay más que aportar, ¿no? Es que mi escritura dice tal, ya, pero sobre el terreno la deslindamos ya, entonces no hay más que decir, pero bueno, a veces sí, puede haber un error, no, es que tomasteis el lindero por aquí y es por allá, pues bueno, se mira con el lindero y se corrige. Entonces, bueno, con todas esas correcciones, y luego puede haber también eso, alguien que se haya equivocado con la declaración, bueno, son las alegaciones que puede haber, ¿no? Entonces, corregidas las alegaciones, bueno, estos son los trabajos de campo, ¿no? Esta es la clasificación esta es la junta de clasificación con un técnico de Trasatec, en este caso, que van con el plano y van marcando lo que es de primera, lo que es de segunda y demás. Aquí vemos esta zona más llana, pues será la primera según la producción y la orografía, claro, esto ya pues son terrenos de peor calidad. ¿Esa valoración la hacéis con criterios objetivos o ya tanto alzado? Bueno, la decide la Junta de Clasificación, que son, va un técnico que tiene los criterios, el conocimiento técnico y la experiencia en el trabajo que tiene, ¿no? Jesús, por ejemplo, debe llevar 30 y pico años trabajando en concentración parcelaria. Él va orientando un poco de cómo es la clasificación, ¿no? Viene aquí y por lo general las zonas, viendo lo que se produce en cada finca, la pendiente de la finca, la profundidad y demás, pues él pues dice, bueno, pues esto, por los datos que tenemos, podemos ser una primera de tierra.
Esto está un poco más, la cercanía al núcleo también es algo que se valora. Esto está un poco más alejado, es igual de productivo que lo anterior, lo podemos poner un poco menos. Pero bueno, siempre está la Junta de Clasificación, que son los vecinos que conocen el terreno, que tiene a lo mejor otros datos que nosotros no tenemos, ¿no? Si te refieres a si hacemos un estudio dafológico, además, no. Pero negociáis, en una palabra. Bueno, sí, la Junta de Clasificación lo decide. Estaba preguntando, por ejemplo, si la pendiente es mayor de no sé qué, no puede ser de clase 1, tiene que ser de clase 2, o si cosas, o sea, Sí. que A ver, grandes estudios, pero mira, que sí que se vean. A ver, lo que suele ser, y luego está establecido en las bases, normalmente de primera a tercera es tractorable o que se pueda, suele ser un criterio bastante habitual, ¿no? La cuarta, bueno, se puede meter la maquinaria, pero siempre tengo que ir a favor de pendiente porque si no tengo riesgos de... Y ya, a partir de ahí, esto bueno, suele ser un criterio que varía en cada zona porque al final es una decisión que se toma por la Junta de Clasificación. Pero bueno, suele ser así, la pendiente se tiene en cuenta, la profundidad, la productividad, eso sabe más la gente que está de trabajar la zona que a lo mejor el técnico, ¿no? Porque a lo mejor depende de la época de año en que vayas a clasificar, hay cosas que no ves. Una vega que está maíz, cuando está el maíz sembrado, ves alguna zona que se achica más, ¿no? Pues por algo será, pues porque es más pedregoso, por lo que sea. Eso a lo mejor en otra época del año no lo ves, pero para eso está también, bueno, pues esos criterios todos se tienen en cuenta, ¿no? ¿Este grupo son los propietarios? ¿Cómo? ¿Este grupo de aquí? Estos son propietarios. Los propietarios, por eso comento que esto es un procedimiento muy transparente y con los propietarios muy implicados. Los propietarios, en una reunión inicial que se hace, todos los propietarios eligen a sus representantes en la comisión local que se llama, que son los encargados de decir si estos trabajos de bases, que es lo que os estoy explicando ahora, si están correctos, ellos proponen su aprobación. Son 3 representantes de los propietarios. Si consideran que no lo están, pues no se aprueban las bases y se acabaría la concentración parcelaria. Y luego, esos 3 representantes están elegidos en una reunión inicial. Y luego, la Junta de Clasificación también se elige en esa reunión inicial, por votación de los asistentes. Y la Junta de Clasificación va a decidir lo que es de primera, de segunda, de tercera y el valor que se le da a cada uno. Os comento que va acompañado de personal técnico. Claro, si a nosotros nos llevan para ahí ahora y nos dicen, venga, hay que clasificar esto, claro, bueno, ¿y cómo, por dónde empezamos, no? Cada uno pues tendrá una idea y tal. Le orienta un poco el técnico porque, bueno, tiene unos conocimientos del trabajo de concentración parcelaria que les puede orientar, pero son los propietarios los que nos van a decir cosas que a lo mejor a simple vista no se ven, ¿no? Aspectos que a simple vista son más complicados de ver. Bueno, pues eso, una vez estudiado cómo es las parcelas de clasificadas y demás, con las alegaciones que se hayan recibido y una vez resueltas, se publican las bases definitivas, que es el mismo trabajo con las correcciones hechas. Aquí ya no hay un periodo de alegaciones, si alguien no está de acuerdo tendría que interponer un recurso de reposición o un contencioso administrativo. Pues lo que vimos hasta ahora es el estudio de lo que tenemos sobre el terreno cuando comienza, de las parcelas que hay sobre el terreno, de quién son, su superficie y cómo se clasifican. A partir de aquí comienzan los trabajos de reorganización de la propiedad. Lo primero que se hace es el proyecto de concentración. Esto es un proyecto de concentración, un plano de un proyecto de concentración. Se marcan los caminos que se van a ejecutar y las fincas de reemplazo cómo van a quedar. Para hacer este proyecto, una vez publicadas las bases de concentración, entregamos unas hojas de petición de fincas de reemplazo. No son para nosotros de obligado cumplimiento, porque cada uno puede pedir lo que quiera y va a ser difícil contentar a todo el mundo, pero sí nos va a decir un poco la idea que tiene cada uno de la concentración. A lo mejor hay un propietario que dice, yo tengo 20 parcelas, cada una a un lado, y a mí, mira, me da igual que sea peor o mejor lo que me des, me la das en una. Habrá otro que dirá, mira, es que yo las 20 parcelas que tengo una aquí que me interesa mantener porque tal, tengo otra allá porque cuál, y entonces, bueno, si en vez de en una me lo puedes dar en 3 y en estas zonas, pues mejor. Entonces, bueno, no es algo que nosotros, que a lo mejor el que pide 3 se le dan 4, se le dan 2, y el que pide una no se le puede dar una, pero se le pueden dar 2, pero
pero es algo que nos orienta un poco de cómo quiere la concentración cada uno. Entonces, con eso es con lo que hacemos, con lo que aporta cada uno y con lo que nos dice que prefiere, es como hacemos nosotros el proyecto de concentración. Cuando publicamos el proyecto de concentración, empezamos ya también con las obras de la red de caminos. Empiezan ya las máquinas a trabajar sobre el terreno para ir haciendo los nuevos caminos. Publicamos el proyecto de concentración y se da otra vez 30 días de plazo para quien no esté de acuerdo que alegue. Entonces, bueno, el que no está de acuerdo, bueno, a mí me disteis eso, una finca aquí, prefiero una aquí y otra allá. Pues bueno, se va estudiando todo. Cada cambio que hagamos va a influir en otros propietarios, porque a lo mejor un propietario está de acuerdo con cómo se le dio su finca de reemplazo, pero por alegaciones que se hace de otros propietarios, pues tienes que modificarlo y a lo mejor a ese otro propietario pues le cambias, ¿no? Entonces, bueno, tienes que valorar si es más gravoso lo que te pide uno con lo que vas a afectar al otro. Bueno, tienes que ir ahí dirimiendo un poco cómo hacerlo, ¿no? El proyecto de concentración es una primera publicación que siempre tiene algún cambio, ¿no? por alguna alegación que haya. Pues como os comentaba, cuando hacemos esta publicación empezamos con la obra de la red de caminos. Aquí vemos como es una obra de una zona con una orografía un poco más complicada que la que pueda ser un terreno de vega, ¿no? Y una vez resueltas las alegaciones al proyecto de concentración, hacemos una segunda publicación, que es la resolución provisional, que es incluyendo las modificaciones en las fincas que hayan sido consecuencia de las alegaciones que haya habido. También tiene un periodo de alegación de 15 días. En esa segunda publicación va a haber menos alegaciones, porque bueno, algo habrás resuelto, ¿no?, de las alegaciones que haya. Y finalmente se da la resolución definitiva, que ya es la última publicación que se va a hacer en la zona. A la resolución definitiva tampoco hay periodo de alegaciones, tendría que ser, por el que no esté de acuerdo, por recurso de reposición, un contencioso administrativo. Y normalmente se entrega la resolución de concentración cuando esté acabada también la red de caminos. Nosotros hacemos la obra de la red de caminos a la vez que vamos publicando la reorganización de la propiedad, porque eso nos permite adaptarnos a lo mejor a modificaciones que tenga la obra, ¿no? Nosotros tenemos una obra proyectada, pero bueno, muchas veces lo que está proyectado al final sufre variaciones con lo que se ejecuta finalmente. Y nosotros no podemos tener ya la resolución definitiva, que es cómo van a quedar las fincas, si la obra no está acabada, porque a lo mejor por cualquier cosa, por despiste del maquinista o porque iba a ir por un sitio y ahí pues había un pozo que no pudimos pasar por él porque se despistó el proyectista y tuviste que desviar ese camino, si nosotros ya entregamos la resolución de concentración que dice cómo van a ser las fincas y de repente un camino está metido en una finca, no tenemos margen de maniobra. Entonces nosotros esperamos a que estén los caminos bien todos ejecutados, se comprueba con GPS y tenemos margen de maniobra para no perjudicar a ningún propietario. Una vez ya publicada la resolución de concentración, tendría lugar el amojonamiento, que es sobre el terreno marcar con estas marcas, que es unos pivotes de hormigón. Estos están poniendo mojones. Se marcan cada vértice para que quede deslindada la zona. Se da la toma de posesión, siempre y cuando los recursos no superen el 5% de los propietarios ni el 10% de la superficie. La toma de posesión es una publicación en el BOPA que dice que a partir de ese día tu nueva finca, la que te hizo la concentración parcelaria, ya es tuya, ya puedes empezar a trabajar en ella. Y una vez dada la toma de posesión empezamos a elaborar los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad están protocolizados ante notario e inscritos en el registro de la propiedad. Y ahora mismo, por la nueva ley hipotecaria, como os comentaba, tienen que estar coordinados con el catastro. Tiene que coincidir lo que dice la escritura con lo que viene en catastro. Entonces, la seguridad jurídica ahora no puede ser mejor. Por un lado, tienes una escritura que te dice que tiene una superficie, esa superficie tiene que coincidir con el catastro y desde el catastro puedes descargar las coordenadas de la finca para, si eres este hombre de Argentina que nunca estuviste en ese pueblo, sabes, tienes ese título de propiedad, puedes ir por catastro a buscarlo y ir a la zona, ¿no?
Esto es un ejemplo de un título de propiedad. En el título de propiedad, bueno, la descripción del propietario de la finca, los linderos, y lleva atrás un pequeño plano parcial de la finca y, bueno, las colindantes, ¿no? Estos son los datos de la concentración parcelaria en Asturias, bastante actuales. Hasta la fecha se ha actuado en 310 zonas y unas 77.000 hectáreas. 33.000 propietarios afectados. El tamaño medio de las zonas es de 250 hectáreas. Ahora se tiende a hacer zonas cada vez más grandes. Por un lado, bueno, lo vamos a ver porque tengo varios ejemplos puse algún ejemplo de Vega, ya que estamos aquí, y casi todos son antiguos, porque toda esta zona del Bajo Nalón, por la zona de Pravia, se hizo mucha concentración en los años 70 y demás. Tengo ahí luego algún ejemplo, y eran concentraciones pequeñas. Ahora se tiende a concentraciones más grandes, bueno, no sé exactamente, yo creo que es también porque se está metiendo más concentraciones de monte. Antes se hacía solo lo agrario, a lo mejor ahora haces agrario y monte. Y luego, desde el punto de vista administrativo, como cada vez la burocracia es mayor, si te solicitan la concentración 3 pueblos diferentes y tienen posibilidad de unión, o sea, que sean colindantes, nosotros preferimos hacer una concentración más grande porque es un expediente que 3, es así no sé, de simple y lamentable a lo mejor, pero bueno. La inversión media por hectárea en la última década fue 2.400 euros. Esto es los trabajos técnicos más la red de caminos, que es lo que te lleva al mayor montante económico, ¿no? Se ha actuado en 42 de los 78 municipios de Asturias. Como os comentaba, las comarcas noroccidental y suroccidental, sobre todo. Tineo tuvo ahí un boom de concentraciones parcelarias en los 90, principios de 2000. Ahora estamos haciendo, en Cangas de Narcea se están haciendo mucho. En Oriente también se hizo mucho, que ahí, por ejemplo, Onís está casi todo concentrado, Cabrales está concentrado mucho, pero bueno, al ser menos superficie, pues al ser menos superficie el Oriente, pues tienes menos superficie de concentración, ¿no? Y yo creo que la motivación es el boca a boca. Zonas de concentración parcelaria que en los 2000 se cayeron, como se suele decir, ¿no? Porque zonas solicitadas, empiezas a trabajar con la cartografía, empieza a enrarecerse el ambiente entre los propietarios, típicos comentarios o bromas fuera de lugar que acaban creando un conflicto, y dices tú, bueno, aquí hay un conflicto de la leche, vamos a otro lado donde estén más de acuerdo con la concentración parcelaria. Y esas mismas zonas que hace años no se pudieron hacer, empiezas a hacer concentración en los pueblos colindantes y al final tenemos, un ejemplo me tocó en primera persona, una zona de Tineo que a principios de los 2000 hubo que parar la concentración parcelaria y al final se hizo, que la acabamos hace, pues estábamos en pandemia en las últimas reuniones y no hubo ningún problema con ningún propietario. Entonces, el boca a boca, bueno, al final cuando tú te dedicas a la ganadería y tienes las condiciones, unas buenas condiciones de trabajo en el pueblo de al lado y en las tuyas sigues con las mismas condiciones que hace años, pues bueno. Y actualmente estamos actuando en 47 zonas de concentración parcelaria y con un total de 16.000 hectáreas. Este último dato, lo que os comentaba, tenemos unas 70 zonas solicitadas que de momento están ahí, bueno, algunas ya se están estudiando, otras están un poco en stand-by. No sé esto si se va a apagar el ordenador o qué, pero bueno. A ver, espera. No, es que es la tele, no el ordenador. Y en los últimos 2 años tenemos una solicitud de 15 zonas. No lo podemos abarcar todo porque no tenemos ni presupuesto ni técnicos para hacer en los últimos 2 años 15 zonas, pues 7 zonas al año no las podemos decretar. Lo que os comentaba, en los años 60 se concentró bastante Vega. Esta es de la zona de Pravia, el antes y el después, no sé qué tal se ve. Este es el vuelo, me parece que es el vuelo americano de los años 50, y eso es una fotografía actual, ¿no? Ves todo el parcelario que hay. Lo que más llama la atención es
los caminos, que al final le metes un camino por el medio prácticamente y sirves a toda la vega, son zonas pequeñas, de 62 hectáreas esta, bueno. Pero sí tiene un poco lo que comentaba, un poco, vaya, que simplifica un poco el paisaje, ¿no? Al final eso es un camino ahí recto que, bueno, sí, es un poco, llama un poco la atención, pero bueno, al final es mejorar, bueno, a lo mejor se puede mejorar ciertos aspectos, en una zona llana se tiende a caminos un poco más rectos, pero bueno, al final es mejorar las condiciones de vida, eliminar servidumbres, que todo el mundo tenga una parcela un poco mayor. Aquí, bueno, se pasaba de 0,11 hectáreas a 0,43, cada propietario aportaba 4,19 parcelas y al final se queda una media de 1,12 fincas, ¿no? Entonces, bueno, esto es en Peñaullán. Esta zona, si no me equivoco, está todo ahora de Quibis. Vemos aquí todo el parcelario que había, claro, eran todo huertas, y esta es una fotografía actual. Es verdad eso lo que os comento, al final, claro, ves ahí como demasiado los caminos un poco así, a mí, vaya, te parece que desvirtúa un poco, ¿no? Lo que es el paisaje más tradicional, ¿no? Quinzanas, también eso, estas zonas son todas de los 60, me parece, 60, sí. Y esto Corias, mira, es que en zonas de vega, ahora mismo estamos también en Pravia, estamos haciendo concentración parcelaria en la vega de San Ranón, que se llama, que es justo debajo del puente este de la autovía que hay muy grande después de pasar el Praviano. No sé si os dais cuenta que hay ahí unas huertas con fabas y demás, estamos trabajando ahí, y estamos trabajando en una vega muy pequeña al lado de Quinzanas también, pero son 15 hectáreas nada más. Se hizo mucha concentración en vega, eso, en los años 60, y hasta ahora que estamos haciendo alguna, no es algo que se y no sé si es por falta de demanda, y también hay un problema que en las zonas en las que estamos trabajando ahora es más evidente que en otras zonas, es que hay mucho más propietario desconocido, hay muchas parcelas que no se sabe de quién son, y un problema que hay, que lo hay también en esta zona que se quiere hacer aquí, es que hay muchos propietarios de solo una parcela. Entonces, habiendo muchos propietarios con una parcela, la concentración parcelaria no tiene mucho sentido porque no puedes hacer nada. Entonces, bueno, eso quizás hace unos años, lo que os comentaba, pues bueno, esto se veía que estaba todo bien trabajado, pues todo el mundo conocía sus tierras y demás, pues a lo mejor en ese momento por eso se impulsó más la concentración en vegas, y ahora eso, pues bueno, hay mucho abandono en las vegas, se ven muchas parcelas, pasas por cualquier vega y hay muchas parcelas que ya están abandonadas, y esos propietarios, pues no sé si se conocen o no. Bueno, se ve un poco peor porque esto lo que saqué es una foto de los planos de bases y de la resolución de concentración. Esto es en Villazón, esto es toda esta parte, si es vega, esto es un plano para que os hagáis una idea de cómo se ve la clasificación, ¿no? La zona esta más amarilla es la primera, la zona un poco más oscura es la segunda, y estos colores un poco más azules, verdes y demás es la zona peor. Entonces nosotros, así es muy visual para cuando cada uno, cuando tiene su ficha y ve cómo se clasificó su finca, pues esto a lo mejor tiene más sentido. Nosotros no vamos diciendo esta parcela es de primera, esta es de segunda, no, nosotros decimos, bueno, toda esta zona es primera, esta zona es más encharcadiza, pues le bajamos un punto. Toda esta zona, que es también, mira, además esta zona la conozco bien, porque también me tocó dirigirla. Toda esta zona, claro, llana, una zona de vega llana, aquí en este arroyo empezaba a subir ya la pendiente, había una zona más inundable, pues se le da peor calidad. Entonces, bueno, en esta zona lo que se hizo con todas estas zanjas y tal, fue, bueno, no era aquí, era un poco más allá, que no sale en la foto. Había una zona ahí se metió una zanja así por el medio y, bueno, se drenó un poco esa zona y bueno, se puede aprovechar más terreno, ¿no? Y, bueno, estas son las parcelas aportadas y estos son los planos de la resolución de concentración. Aquí se pasó de 798 parcelas a 287 fincas de reemplazo. Las parcelas que aportaban los propietarios tenían una media de 0,29 hectáreas y las fincas resultantes 0,82. Aquí, otras concentraciones que estamos haciendo, veremos más adelante, las fincas resultantes son un poco mayores. Aquí penaliza un poco, entre comillas,
Siempre donde hay vega, claro, es donde los propietarios pues tienen parcelas a lo mejor más pequeñas, pero también quieren mantener esa propiedad porque es lo mejor. Entonces, bueno, esto al final te hace que el resultado final de las hectáreas, de la superficie de las fincas resultantes, te baje un poco la media, ¿no? Los propietarios aportaban cada uno de media 4,53 parcelas y reciben 1,63 fincas. Esta ya es un ejemplo de una zona de concentración parcelaria de monte. En monte los resultados suelen ser bastante mejores. Siendo de monte, pues la gente te dice, a mí dámelo todo junto y me da igual donde me lo des. No tienes que andar tanto diciendo, bueno, pues hay que dar en vega, hay que dar en zona un poco más mala. Mirar el parcelario que había aquí. Esto es lo típico que por masas, en montes, por masas, pues cada uno tiene una vara, unas taxas, según la zona se le llama, pues aquí en esta masa cada casa tiene su parte, alguno fue comprando y a lo mejor tiene el doble, aquí cada casa tenía su parte, ¿no? Entonces está todo, una parcelación increíble y acaba en eso. Una media de 194 parcelas pasan a 28 fincas, estas eran 96 hectáreas. La media era de media hectárea y pasa a 3,35 hectáreas en las fincas resultantes. Y cada propietario aportaba 11,41 parcelas y recibe 1,65 fincas de media. Esta zona también me tocó a mí. Vamos a hacer el amojonamiento, empezaremos dentro de 2 semanas a amojonar esta zona. Esta zona es en Montes de Anleo, es una zona de monte. Aquí, bueno, podemos ver en esta zona, a ver, es una parte solo, eran 615 hectáreas, esto pueden ser 100 y pico. También hice la foto porque es la zona que más parcelación había, pero bueno, para que veáis el ejemplo. Aquí en esta zona está todo de eucalipto. Está eso, al lado de la fábrica de Renipicó, en la ladera que está entre Navia y Villallón, orientado al norte. Cuando la gente estuvo esperando a que las bases fueran firmes, o sea, estuvo esperando a ver qué decía la concentración parcelaria, de qué superficie tenía cada uno y dónde la tenía, para todos en conjunto vender la madera, porque llevaban muchos montes más de 40 años de eucalipto, más de 40 años sin cortar. Por un lado, algunos porque no sabían dónde lo tenían, y por otro lado, porque algún maderista, tú si le vas a vender a título particular una parcela ahí, te dice el maderista, bueno, pues allí no voy a nada, cuando me pongas de acuerdo a todos los propietarios iré. Pues aquí lo que hicieron además fue, eran 4 o 5 pueblos, eran Leo y otros pueblos, Sante, Puñil, bueno, otros pueblos. Este es el pueblo de Sante, las propiedades del pueblo de Sante, que el pueblo está por aquí. Y aquí lo que hicieron fue esperar a que nosotros les diéramos los datos, ellos vendieron todo y en función de lo que nosotros decíamos que tenía cada uno, repartieron el dinero. Y alguna gente creo que vaya que se sorprendió de lo que tenía en el monte, ¿no? Claro, el resultado final es esto. Aquí pasan de 9, es que este es muy llamativo, de 9,1 parcelas por propietario a 1,33 y el tamaño de 0,32 hectáreas a 2,16. Aquí un montón estos son los caminos que había, un montón de caminos por aquí, al final mucha servidumbre entre parcelas, otro camino por aquí, este por aquí, este por aquí. Al final esto se solucionó con este camino y bueno, hay otro camino por aquí. Y fincas de reemplazo. Es que es fácil hacer una concentración en Anleo porque todos los de Anleo, bueno, yo lo digo porque he hecho todos los caminos de Anleo y también de Sante y de todos los pueblos que conozco. Ya tuvieron concentración. Pero antes yo caminos los grandes, todos los de pueblo. Y es que todo el pueblo dejó la agricultura y la ganadería y se puso a trabajar en Renipico. Claro. Y claro, una vez que ya no dependes, pues fíjate la transformación. Pero bueno, esto es un valor que tienen allí y es un sustento económico también importante, que no es el principal, pero bueno, es un apoyo muy importante. Tener eso, una media de 2 hectáreas de finca produciendo madera, hombre, al final aquí lo que están haciendo
llegaron a un convenio, en este pueblo en concreto, muchos propietarios, y llegan a un convenio con la papelera y ellos les pagan un alquiler al año. Y bueno, si por desgracia hay un incendio, pues al final a ti te afecta económicamente, no te afecta tanto porque tú conveniaste con la fábrica de que a ti te tiene que pagar ese dinero durante los años que hayas conveniado. Entonces aquí es también, no sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno, a ver, sí que la concentración parcelaria, bueno, no sé. Los beneficios tienen sus inconvenientes, pero bueno, son enormes. Yo creo que sí, vaya, yo estoy convencido. Yo como he trabajado un poco en zonas, sí. La única razón por la que no sale una concentración parcelaria en Asturias es porque la gente, mucho más importante que mejorar él, es que no mejore aquel al que no. A ver, todas las que no salen son siempre porque, hostias, es que los vecinos que no pueden ni ver, que van a concentrar también. A ver, nosotros, cuando el momento más llamativo de una concentración parcelaria es cuando presentes el proyecto de concentración, que es la primera reorganización de la propiedad. Tú en los primeros trabajos estás acostumbrado a reunirte con la gente y, bueno, ¿tu parcela cuál es? Esta, tal, bueno, estás estudiando lo que hay y lo que ya conocen. Pero de repente llegas un día allí y les pones un plano como con esto, ¿no? Entonces se queda todo el mundo así y dice, yo no quiero ver más, yo ya con esto, mira, me diste esta finca, yo con esto no quiero ver más. ¿Qué ocurre? Tengo una llamada, además, al día siguiente de presentar el proyecto de concentración, que me había felicitado, bueno, nos había felicitado por lo bien que había quedado todo el día que vio los planos, y al día siguiente nada más llegar a la oficina me llama, fatal, lo mío fatal. Y yo, pero no me dijiste, sí, pero estaba sin las gafas y fatal, no, estaba sin las gafas, no, empiezas a mirar, coño, pero mira, a este le dieron aquí, hostia, y esta que tenía yo aquí tan buena, se la dieron para no sé quién, y esto es lo que al principio todo el mundo pone unas caras, joder, vaya cambio, es que, a ver, no sé, si te dedicas a la agricultura o produces madera para un productor de madera, o no te dedicas a ello, pero bueno, la producción de madera es un apoyo económico importante, ¿no? A ver, si tú tienes esto y te dan esto, joder, no sé, no hay mucho más que analizar, pero bueno, sí, al final, cuando empiezas a ver lo de los demás, pues, por desgracia, bueno, somos así, pero... Hace 40 años, 80 y pocos, yo traje aquí a José Manuel Prieto, que lo conoce, a dar una charla para hablar de la concentración parcelaria. Entonces lo hicimos ahí en la escuela, en la Casa de Cultura, y como fue en aquella época, pues hacíamos charlas. Fíjate que trajimos a Díaz Vega, árbitro en pleno apogeo, y había 30 personas, el día de la concentración parcelaria hasta la barrera, no cabía una. Entonces, bueno, yo lo presenté porque era el presidente de la Casa de Cultura en aquel momento, y el vecino de Huelva, él hizo una exposición no tan clara y meridiana como tú, con cifras y tal, sino hablando en general, ¿no? Lo primero que dijeron era que yo quería que los montes míos me los pusieran al lado de casa. Al día siguiente me apareció la fachada de la casa llena de huevos. Entonces, y la razón principal era esa, la que tú dijiste ahora, de que porque a mí yo sí mejoro, pero tú vas a mejorar más o tal, entonces yo lo mío que quede ahí y tal. A ver, por lo general la gente es sensata. A ver, eso ocurre... A mí, yo también... Yo soy también de pueblo y a mí me jode mucho que te digan, no, joder, es que la gente de pueblo, joder, por entenderte con ellos... A ver, yo hago una reunión, yo vivo en Oviedo, una reunión de vecinos es... y es peor que una reunión de concentración parcelaria, ¿qué me estás contando? Es que es así. Entonces, bueno, joder, pero bueno, a ver, tú
Si tienes en tu cochera aparcado y te pisa el coche de al lado, ¿a qué te quejas? Bueno, pues a lo mejor si vives aquí, te están tocando las narices cada vez que ara y se mete con el arao en tu finca, pues también, y tienes un conflicto. Bueno, tienes un conflicto porque estás conviviendo con gente y cuando convives hay conflictos. Pero me desvié y no sé lo que iba a decir, pero bueno, se me fue un poco la pinza, no sé. Pero bueno, sí, que estas cosas ocurren y hay gente que, bueno, que porque... Sí, pues porque... bueno, venía... que la gente por lo general es sensata. Y al final, en una zona de concentración parcelaria, pues a lo mejor estás con 150 propietarios y a lo mejor pues tienes 5 que al final te siguen recurriendo y tal, pero bueno, es que es un porcentaje de gente que, bueno, no está conforme y, oye, pues tendrá sus razones y tampoco es criticable, cada uno tiene que defender lo que como él considera que tiene que ser, pero es que es un... 8 años en la zona de Luarca, Sí. y vi toda aquella zona, Claro. Tineo, Valdés, Navia, Tapia, todo eso. La transformación. Todo eso, aquello, en algunos sitios hicieron hasta 3 veces la concentración. Sí. Hicieron una primero más pobre, luego fueron, y hasta la tercera ya de quedarse con 1 o 2 fincas, ¿no? Claro, Todo. claro. Mira, conocí a un tío que decía, no, cuando venían, cuando hacían la clasificación, yo quería que me los dieran todos de tercera, porque yo sabía que el terreno aquí es bueno. Entonces, si de tercera me dan más, pues ya lo haré yo productivo al año siguiente con abonos y desbroces y todo eso, ¿no? Que eso es otra, a ver, es una, cuando tenemos así recursos, cuando finaliza una zona, un recurso que se suele dar, se compara mucho, yo aporté esto de primera, esto de segunda, esto de tercera, y me empeoráis porque me dais, sí, claro, pero no es lo mismo. Eso realmente no lo tienes en cuenta porque, bueno, son los criterios que hay y hay que darte el terreno equivalente a lo que aportas, pero claro, no es lo mismo que me hayas aportado 20 parcelas de primera, cada una de 500 metros, que te dé en una finca, aunque haya segunda y tercera, en 1 hectárea, vaya, quiero decir, que eso también lo vas a mejorar. En zonas pendientes se ve mucho, hay zonas pendientes que está mal clasificado, que tiene una clasificación baja, en esta zona pues no se puede meter maquinaria, en esta zona no sé qué, pero claro, si tú ahí das 5 hectáreas, al final probablemente puedas meter la maquinaria en todas, porque en 5 hectáreas tienes posibilidad de mejora, en 500 no, porque no puedes hacer ninguna obra ahí para meter el tractor ni nada, pero en 5 hectáreas pues a lo mejor sí, bueno, puedes ir mejorándolo y al final la clasificación final, nosotros eso no lo podemos tener en cuenta, pero tú vas a tener una finca que si se vuelve a clasificar, a lo mejor no tiene la clasificación que tenía. Claro. ¿El estado de petición para esta vega cómo está? De momento está en estudio, solicitud en estudio, no hay nada más. Bueno, no sé, Vicente explicará a lo mejor algo más. A ver. Vale. Os comento. A ver, es que esta zona se asemeja más a estos ejemplos de los años 60 que a esto, o a esto. Por los datos que estuve viendo y mirando en catastro, que es lo que tenemos ahora, en esta zona hay unos 180 propietarios, más o menos, catastrales, que bueno, eso hay que depurarlo, pero más de 100 tienen una única parcela. Claro, eso hay que corregirlo porque si no, no se puede hacer concentración parcelaria. Para hacer concentración parcelaria hay que invertir bien los recursos y si vamos a dejar en una zona así 100 y pico parcelas de, no sé, me parece que son 2000 y pico metros el tamaño medio aquí de parcela, entonces bueno, no sé si el ayuntamiento, no sé si estaba, no sé si tiene idea de hacer alguna compra o algo así, creo, eso oí, que es que esto es un poco más del ayuntamiento, yo te digo lo que sabemos en la administración, pero bueno, eso hay que trabajarlo un poco. Sí, eso conocimiento del ayuntamiento, pero parece que también tiene soluciones. Vale. Para resolver ese problema. Mínimos. La concentración parcelaria se financia con fondos europeos y tenemos una baremación y tienes que cumplir unos mínimos.
Y claro, de momento en los estudios previos esta zona tiene ese inconveniente. Otra, bueno, eso, bueno, cuando se lo preguntasteis al productor de la Fuelga, creo que era, ¿qué va a pasar con la tuya en la concentración parcelaria? Claro, a ver, la concentración parcelaria está para apoyar al sector primario. Entonces, si este hombre que tiene ahí su sustento de vida, no le vamos a decir, no, a ti tocote en el otro extremo, claro, eso lo tienes que mantener. Nosotros procuramos mantener, oye, donde hay una explotación, eso se mantiene, claro. Otra cosa es que este hombre tuviera, pues aquí una hectárea y pues tuve que comprar una finca, una parcela 500 metros más allá, más pequeña, pues bueno, pues te intentaremos juntar en donde tengas la finca más grande. Bueno, más o menos yo creo, bueno, pues seguir haciendo preguntas si queréis, pero... ¿Sabía que después de dejar la concentración hace unos años, sabía que había un exceso de concentraciones solicitadas por jubilados? Evidentemente, como la concentración parcelaria es una inversión que debería de ser integral para desarrollar el lugar, sí, sin duda, de la administración, sin duda. No solamente es la redistribución de las fincas y el acceso a todas ellas y la especulación, sino que tú estás apostando porque hay un futuro relacionado con el medio claro, en ese lugar. Claro. Pero claro, si no tenemos a nadie nativo, claro, ese es el problema. Es difícil de justificar esa enorme inversión. Claro. Porque a mí me decían, ¿y qué podemos hacer? Digo yo, pues podéis aprovechar y solicitar al ayuntamiento también el alumbrado y el saneamiento y la mejora del abastecimiento. Eso no son temas agrarios. No. Pero aprovechar, porque estamos entendiendo que este proyecto de esta comunidad puede conseguir muchas cosas porque se abren tiendas y dice, venga, queremos mejorar. Claro. Si todos están jubilados, sí. Es injustificable. Claro. El que con recursos públicos le ayudes a mejorar la herencia. Claro, sí. Yo creo que con los recursos son escasos y hay que escoger. Claro, a ver, nosotros, uno de los criterios que te marcan es las explotaciones que haya, claro, es uno de los criterios. A ver, que también es verdad que tú en una zona, porque hay alguna zona, no, es que aquí queda solo un ganadero, pero bueno, todas las fincas las llevan los de no sé qué pueblo. Bueno, oye, al final tú estás dándole también solución. Es verdad, bueno, sí, eso, bueno, estás mejorando las condiciones para el arrendatario, ¿no? Pero bueno, también estás mejorando para quien la va a arrendar. Para los dos, vaya. Pero es que aquí no se puede hablar de localismo nunca. No. Por Entonces, eso aquí se habla de que si se hace la concentración y ahora la gente del pueblo, los propietarios, estamos todos jubilados, se habló de, hay gente interesada en hacer plantaciones, claro, hacer explotaciones grandes con terrenos unidos. Lo claro. que no puede ser ahora es que venga uno que quiera hacer una plantación y se encuentran en el medio dos tíos que tienen 2.000 metros cada uno que dicen, no, lo mío. Ya, nosotros, mira, tuvimos una solicitud de concentración parcelaria también, era Salas, me parece, pero es también en la vega un poco más arriba de estas que veíamos de Pravia. Claro, ahí el tema eran unos chavales jóvenes que habían comprado 8 hectáreas, ya tienen hecha, se ve desde la carretera, una plantación de kibis, que debieron ponerla hace 2 o 3 años. Claro, eso estaban comprando y les faltaban como 2 o 3 propietarios que no los vendían y venían a solicitarnos la... ¿Qué dices tú? ¿Del Narcea? Sí. Esa enorme que hay ahora. Bueno, no, Salas. es en Salas, pero ya justo llegando a Belmonte. Sí, igual te das... Sí, ya la conozco. Vale. Claro, ellos les faltaban, había 2 o 3 propietarios que no les vendían y claro, era el incordio porque al final si tienes ahí unas parcelas en el medio y solicitaban la concentración parcelaria,
Claro, pero bueno, a ver, digo yo, a ver, yo estoy muy de acuerdo con que, oye, que venga gente emprendedora y que haga esto, pero claro, nosotros no podemos hacer la concentración parcelaria de tus fincas y dos señores que no van a estar de acuerdo para poner estos dos señores en un extremo y quedarte tú con toda la zona, eso no se puede hacer. Claro, es un poco lo que hablábamos, que al final para el que va a emprender a veces tiene esas reticencias de gente que al final pues le cuesta comprar terreno, pues por lo que sea. A ver, si hacemos una concentración parcelaria y esa concentración parcelaria supone que luego venga un inversor, compre unas fincas y se dedique a cultivar allí lo que cultive, iba a decir kibis y dije cultivi, que lo que sea, porque estaba pensando en los kibis, bienvenido sea. Lo que no podemos hacer es hacerte a ti la concentración parcelaria porque no le compres a dos paisanos dos parcelas, oye, pues págales más, yo qué sé, pero bueno, que también es una pena, también, oye, yo se lo decía, mira, también es una pena que vengas aquí, pero bueno, al final lo hicieron, no sé muy bien cómo, pero lo hicieron sin concentración parcelaria. Ya, sí, ellos compraron ahí como 8 hectáreas, supongo que algunas serán en alquiler también, no lo debieron comprar todo, pero bueno, oye, que todo esto bienvenido sea, y si la concentración parcelaria sirve para que se fomente este tipo de iniciativas y la gente produzca, pues... Es una pena que esta vega esté abandonada a Sí. 5 kilómetros de Viena. Este hombre decía que le costó al final encontrar dónde comprar, y es que es verdad, ni accesos, ni claridad de la propiedad,